noches a todos y muchísimas gracias por participar de este webinar que por fin llegó, se hizo esperar, pero lo tenemos ahora. Estamos realmente con un webinar de lujo, con un tema realmente que es muy importante en la medicina del sueño y en el tratamiento de la obesidad, en este tratamiento integral de la obesidad. Y contamos con panelistas y con expositores de primerísimo nivel. Así que vamos a dar comienzo a este webinar de obesidad y apnea del sueño, tersepatide y su impacto en la carga respiratoria. Y contamos con panelistas como el doctor Daniel Pérez Chada, quien es médico consultor del Servicio de Neumonología, profesor adjunto de Medicina del Hospital Universitario Austral, presidente de la Fundación Argentina del Sueño. Va a estar dividido en dos presentaciones, una presentación que corresponde a la doctora Pilar Quevedo y otra presentación que corresponde al doctor Facundo Nogueira. Vamos a comenzar primero con la presentación de la doctora Pilar Quevedo, que es especialista en medicina interna y nutrición, jefe de servicio de división de nutrición clínica y metabolismo del Hospital de Clínicas José de San Martín, coordinadora del Centro Cardio-Metabolismo CEN del Sanatorio Otamendi, profesor regular adjunto de la Cátedra de Nutrición, Facultad de Medicina UBA y coordinadora de la Diplomatura en Obesidad de la Universidad Barceló. Así que queremos agradecer particularmente a Laboratorios Adium por el presente webinar que nos facilitó para que tengamos esta presentación. Así que, doctora, bienvenida y muchísimas gracias por esta presentación que va a realizar. Hola, hola a todos, buenas noches. La verdad que un lujo para mí. Hola Facundo, hola doctor Pérez Chada, hola Pedro, hola a todos los que están presentes. Si quieren, yo ya comienzo con mi presentación. Para mí es un honor compartir esto con ustedes y llevar la medicina nutricional a, a por lo menos lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo en este cambio de era. A ver si logro compartir y ven bien mi presentación. Me dan, el doctor Pedro Pérez Se o ve Pérez perfecto. Chame. ¿Sí? Perfecto, Bien. perfecto. Bueno, me voy a checar un poquito la pantalla que yo los veo. Ahí está. Bueno, me invitaron, me convocaron, la verdad que es un lujazo para mí ir tocando todo lo que la obesidad toca en relación a la enfermedad de obesidad. Quienes no están todos los días inmersos en estos números, en estas estadísticas, estamos atravesando esta flor de pandemia, si se quiere, a nivel global, con datos de este año, del 2026, los publicó la World Obesity Federation, es una federación que estudia la prevalencia de los números en obesidad, y nos comunica que en el mundo hoy viven más de 1.000 millones de personas con obesidad y que se espera que para los próximos 9, 10 años este número alcance el 50% de la población mundial que viva con sobrepeso y obesidad. Cuando uno trata de reflejar esto en números no solamente de costos sanitarios, sino de expectativa y calidad de vida, los números asustan. En Argentina, nuestra data publicada para el World Obesity Atlas está en relación al 30% solo de obesidad, teniendo en cuenta que nuestra encuesta nacional, cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, entre sobrepeso y obesidad, data del 2018-19 y nos pone en un 60% de argentinos adultos viviendo con sobrepeso y obesidad. Entonces empezamos a ir un poco por esto, cuál es el impacto más allá de los números, y este ranking de los 15 principales factores de riesgo de muerte prematura por 4 enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la enfermedad aterosclerótica, dividida entre enfermedad cardiovascular y stroke o ACV y diabetes tipo 2, fíjense que en rojo está marcado dentro de este ranking de factores asociados o de factores de riesgo, el índice de masa corporal elevado, en cuarto lugar en el cáncer, en segundo lugar en la diabetes y en la enfermedad aterosclerótica ronda entre el sexto y el 11º lugar. Entonces, acá primero, siempre lo ponemos en discusión desde las sociedades científicas porque acá no considera la obesidad una enfermedad, sino un factor de riesgo para otras enfermedades. Y una de las preguntas que ronda hace mucho tiempo
trayendo a colación esto que acabo de comentarles, es si el índice de masa corporal conocido, salvo que haya eh, participantes muy, muy jóvenes. Nosotros conocimos a la obesidad a través del índice de masa corporal y siempre la diagnosticamos con esta herramienta. Y lo que hace ya una década nos preguntamos los especialistas es si es una determinación confiable por sí sola, si solamente nos aporta información para tomar una decisión terapéutica, y de esta forma se empezó a reinterpretar a la obesidad como enfermedad. Y les cuento que ya en los últimos 10 años, y les voy a hacer un raconto rápido de por qué estamos parados acá, se llegó a lo que se consensuó como el fin de esta era centrada en el índice de masa corporal y por los cual, o por el cual todos los que hacemos clínica, más allá de hacer clínica respiratoria, clínica nutricional o cardiovascular, debiéramos dejar de lado solo el índice de masa corporal. Y esto tiene que ver con esto, con que del 2014 a esta parte, se empezó a conocer un poco más de lo que les voy a hablar ahora, que es este nuevo diagnóstico de la obesidad como enfermedad en sí misma y no como una condición y no solo como un factor de riesgo y no como simbólicamente un estado emocional en el cual el paciente no tiene voluntad para hacer un tratamiento. Cuando se le empezó a dar la categoría de enfermedad crónica, se empezó a buscar este segundo punto en el 2016, que fíjense que dice estadificación, es decir, severidad de una enfermedad basándose en el riesgo de que presente o aparezcan otras enfermedades. En el caso de que exista presencia de enfermedades relacionadas a la obesidad, determinar su gravedad, y en función de eso se empezó a llamar a la obesidad como ABCD o Adiposity Based Chronic Disease. Y este es el punto más importante del 2017 a esta parte. Fíjense que llevamos 9 años, pero que de los 9 años últimos, los últimos dos marcaron una diferencia, que es cuando uno habla de la obesidad como el ABCD, el Adiposity Based Chronic Disease, o una enfermedad crónica basada en adiposidad, ponemos la lupa en qué estamos tratando, por qué la estamos llamando una enfermedad y por qué sería importante tratarla, porque lo que nosotros veníamos viendo con el índice de masa corporal era insuficiente. Estábamos viendo peso, estábamos viendo talla y de esta forma veíamos superficie corporal, que nos sirvió como herramienta de gran utilidad porque a nivel poblacional es costo eficaz, nos permite separar grandes grupos, pero no nos permitía ver carga genética, que sabemos que en la obesidad el 60 al 70% de la carga genética le va a permitir a nuestros genes expresarse a futuro, lo que se llama determinantes sociales de la salud, como vamos a ver acá, voy a poner el puntero a ver si puedo. Em, Acá estamos. Los determinantes sociales de salud, que es el medio ambiente, la carga psicológica, y el medio ambiente no es solamente si la persona hace ejercicio o no hace ejercicio, tiene que ver con el sueño, ustedes saben mucho más de esto que yo, calidad y cantidad de sueño, el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno de la vida cotidiana, la presencia de enfermedades asociadas, causas iatrogénicas que aumenten el tejido adiposo o que aumenten la localización visceral del tejido adiposo, como pueden ser los fármacos o enfermedades que generen obesidad, y después lo conductual. Y el propósito clínico de tratar esta enfermedad basada en adiposidad tiene que ver con que la calidad de vida y la cantidad de años de vida que se pierden con esta enfermedad son significativos no solamente para el ser humano en forma individual, sino para los costos sanitarios que llevan más o menos 4 trillones de dólares. Entonces, les quiero hablar brevemente, pero ¿por qué nos vamos a enfocar en tratarla agresivamente? Y si ustedes recuerdan, nosotros cuando aprendimos tejido adiposo en nuestra época de estudiantes y después de la formación, nosotros sabemos que nuestro tejido adiposo era un órgano endocrino que tenía células inmunológicas, que era principalmente un almacenador de la carga energética que nosotros ingeríamos o este balance energético que nosotros podemos producir, y que nuestros adipocitos acumulaban grasa en forma de triglicéridos. Ahora bien, cuando nosotros partimos de estas células inmaduras, nuestra genética, que es la carga que nosotros heredamos, más nuestros factores medioambientales y el ambiente intrauterino, actúan sobre
el tejido adiposo y empezamos un balance energético positivo, entendiendo el balance energético sobrecarga de ingesta o una sobrecarga en relación a la actividad y al gaste energético diario. Tenemos dos vías posibles que todos los seres humanos podemos atravesar para almacenar energía. La vía de la hiperplasia es la vía más saludable desde el punto de vista metabólico y la que en general se prioriza la grasa femoroglútea. Los adipocitos, las células adipositarias dentro de todo el tejido adiposo, aumentan su número y este aumento de la celularidad le permite mantener una función biológica saludable o metabólicamente saludable con esta función de almacenar grasas y liberarlas en función de si hay aumento de la insulina, almaceno, si hay aumento del cortisol o la adrenalina en ejercicio, libero. Sin embargo, cuando hay una ganancia de peso excesiva y está descoordinado, que vamos a ver ahora, la posibilidad de crecimiento del tejido adiposo, principalmente a nivel visceral, la vía que sigue el tejido adiposo es la de la hipertrofia. Y ahí es donde comienzan los problemas de salud que nosotros vemos en la obesidad de enfermedad y este caminito de disfunción del tejido adiposo que también se llama adiposopatía, está relacionado con la inflamación del tejido adiposo y la inflamación sistémica que se relaciona a la obesidad. Como ustedes saben, la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado. Entonces, este camino que les quiero contar, para los cuales vamos a tratar esta enfermedad, comienza con esta vía central que les estoy marcando, que es, existe una falta de coordinación entre el aumento del tamaño y la velocidad del tamaño del adipocito que crece y se hipertrofia y la capacidad del endotelio y de la angiogénesis que está irrigando este tejido adiposo que no da abasto para suplir la demanda energética de este adipocito que está creciendo. Y esto genera una situación local de hipoxia tisular. Cada vez que existe hipoxia tisular, se liberan radicales libres, existe estrés del retículo endoplásmico y se modifica el secretoma que le llamamos nosotros a nivel del tejido adiposo. En el tejido adiposo biológicamente existen macrófagos. Estos macrófagos liberan citoquinas normalmente antiinflamatorias y el adipocito secreta también adipoquinas que regulan la homeostasis dentro del tejido adiposo. Pero en este contexto de hipoxia, de la alteración de la angiogénesis y del cambio en el secretoma, el perfil secretor del tejido adiposo se modifica significativamente aumentando la liberación de TNF-alfa, de interleuquina 1, de interleuquina 6 y también se modifica, esto que vemos aquí a la izquierda, el perfil de adipoquinas que secreta el tejido adiposo. Esto es de tremenda importancia desde el punto de vista endocrino y a nivel cardiovascular porque son los mediadores de la insulinoresistencia del tejido adiposo y de la enfermedad cardiovascular. Esto comienza a nivel local, comienza a nivel del tejido adiposo visceral, que tiene muy poca capacidad de hiperplasia y muy alta capacidad de hipertrofia. Y este cambio en el secretoma del tejido adiposo empieza a aumentar la liberación de citoquinas proinflamatorias que también aumentan en la circulación sistémica. Aumenta la leptina como sinónimo de aumento y de la expansión del tejido adiposo, aumenta la proteína quimioatactante de macrófagos que hace que se infiltre aún más el tejido adiposo, liberando estos macrófagos más factor de necrosis tumoral alfa, más interleuquina 6 e interleuquina 1 y generando un círculo vicioso proinflamatorio que va a ser el puntapié inicial de la cascada de eventos de riesgo cardiometabólico que genera la enfermedad. Por otro lado, todo el perfil de estas células que estaban residentes en el tejido adiposo y que eran o que presentaban un perfil más antiinflamatorio, se reduce drásticamente. La adiponectina es la única hormona que produce los adipocitos con capacidad protectora, antiinflamatoria y de reducción del potencial de riesgo cardiovascular. En este contexto se reduce drásticamente y se empieza a generar esta inflamación crónica de bajo grado que cuando nosotros lo medimos en forma sistémica, en general lo cotejamos con proteína C reactiva ultrasensible.
Y se suma a esto, para cerrar el cuadro fisiopatológico de alteración biológica e inmunológica, que esta expansión que ocurre, esta hipertrofia que le mencioné del adipocito, modifica la matriz extracelular en la cual está inmersa el adipocito. Esa hipoxia genera muerte celular y que se rodeen de células inmunológicas y existe un remodelado de la matriz extracelular. Y este dato es clave porque este remodelado de la estructura y de la matriz genera fibrosis del tejido, un tejido muy poco expansible, y si este tejido está limitado en su capacidad de expansión y sigue este balance energético positivo, limita la posibilidad de acumulación de triglicéridos dentro del tejido adiposo y empieza el fenómeno conocido como lipotoxicidad, que es la liberación de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo, que es el que está naturalmente encargado de acumular triglicéridos, hacia órganos que biológicamente fueron diseñados para hacer estructuras magras. Acá el páncreas se ve afectado, el hígado se ve afectado generando lo que hoy se conoce como MASLD o enfermedad metabólica hepática, que empieza con esteatosis, continúa la vía de la esteatohepatitis y puede generar fibrosis. Impacto o acúmulo de ácidos grasos libres en la grasa epicárdica, generando este fenómeno conocido y que ahora tiene alta prevalencia clínica, como es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque lo que altera la fase de llenado o la diástole cardíaca justamente por el depósito de grasa ectópica a nivel cardiovascular, y lo mismo ocurre con la enfermedad renal asociada a la nefropatía asociada al riñón. Le dejo este capítulo después al doctor Nogueira, que nos va a hablar del impacto de este depósito en la vía aérea y el impacto en la salud respiratoria, y vamos a hablar de la apnea obstructiva del sueño. Pero fíjense desde dónde se gesta esto, porque nosotros vamos a tener que restaurar la biología. Entonces, hoy podemos decir que la obesidad se la conoce como la enfermedad de las 4M, porque hasta ahora yo les mencioné o ahondé en el aspecto metabólico, digamos, la insuficiencia de este tejido adiposo de almacenar las grasas genera impacto cardiovascular, enfermedad aterosclerótica, hipertensión, les mencioné que era un factor de riesgo de muerte prematura, genera un estado de procoagulación o procoagulabilidad, enfermedad musculoesquelética. La segunda M corresponde a la esfera mecánica de afectación de la enfermedad, y la tercera M es la enfermedad mental o emocional. Las personas tienen una alta prevalencia de trastornos de ansiedad, depresión, ataques de pánico, e incluso es una enfermedad altamente estigmatizada, y se sabe que hoy el estigma y el sesgo son causas de mortalidad. La cuarta M de la obesidad corresponde a el aspecto monetario, el costo sanitario de una enfermedad tan prevalente y tan grave. Así que cuando tenemos que enfocarnos en el abordaje médico, no es solamente como el aspecto reduccionista de tratar a alguien a través de que ingiera menos calorías o que se mueva más. Entendemos que hay un desbalance en el estado energético que hace que se almacenen triglicéridos, pero esto ya es sabido desde hace muchos años que no es lo mismo el porcentaje de pérdida de peso según lo que yo quiero tratar. Desde el 2025 y un poquito antes también se habló del treat to target o treat to target, que es cuál es nuestro objetivo y en función de nuestro objetivo el porcentaje de pérdida de peso que ha demostrado eficacia y seguridad en la resolución o en la mejoría de lo que hoy se conoce como enfermedades o complicaciones relacionadas a la obesidad. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de herramientas terapéuticas, ya sean conductuales, farmacológicas o quirúrgicas, tenemos que contemplar qué espectro de la pérdida de peso y de la pérdida del tejido adiposo vamos a requerir para que regule la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad osteoarticular, el riesgo cardiovascular, considerando que no hay evidencia de que los pacientes que pierden menos del 5% mejoren ninguna de las enfermedades asociadas a la obesidad. Por eso el piso es el 5% más, y cuanto más significativa es la pérdida de peso, mayor resolución o mayor mejoría de las enfermedades relacionadas a la obesidad. Y en este contexto,
Nos convoca no solo la Sociedad de Medicina Respiratoria, sino a ver qué nos ofrece estas nuevas herramientas farmacológicas para tratar a la obesidad. Y les cuento que tirzepatide, que es una molécula que ya se conoce hace unos años, ingresó a la Argentina hace poquito, forma parte de esto que se llama tratamiento basado en péptidos, porque es un péptido, ahora vamos a hablar un poquito, estimulados por nutrientes. Nosotros sabemos que el tirzepatide, desde el punto de vista farmacéutico, es una nueva clase terapéutica y esto está relacionado con que en una única molécula hay una función dual, porque esta única molécula se une a dos receptores, el receptor del GLP-1, que ya veníamos conociéndolo, informándonos hace un tiempo, y del HIP. La particularidad es que este ácido graso que se une a esta molécula peptídica le permite una vida media casi semanal, una vida media de 5 días, lo que hace que la aplicación de este tratamiento sea posible una vez por semana. Pero, ¿qué es el tirzepatide y por qué tiene este efecto y cuál es su mecanismo de acción? Como les mencioné, hay dos particularidades que lo hacen singular al tirzepatide. Les mencioné que es un agonista con una única molécula con función dual. Se une al receptor de GLP-1, que ahora vamos a ver en dónde se encuentra y por qué actúa, y al receptor de HIP. Y esto que menciono acá, que es un agonista no equilibrado, es una de las particularidades que tiene esta molécula que hace su mayor potencia en relación a los resultados que hemos visto del tirzepatide. Para quienes no estén tan empapados en el tema de las incretinas, les recuerdo que nosotros, tanto el GLP-1 como el HIP, lo secretamos biológicamente, lo secreta nuestro intestino en respuesta a la comida, en respuesta a los nutrientes, pero que nuestros péptidos endógenos circulan y son degradados muy rápidamente por una enzima que se llama DPP4. Pero tiene una función muy importante para finalizar el acto de comer en el cerebro y tiene una función muy importante en el estímulo de la liberación de insulina. Conociendo estas funciones biológicas, es que el tirzepatide, como molécula dual, empezó a resurgir en este impacto metabólico. Fíjense que lo que hace es ser muy similar en su acción sobre el receptor del HIP y tiene una diferencia de afinidad al receptor del GLP-1 endógeno. No es para que ustedes sepan cómo se une al receptor, sino porque esto es lo que va a demostrar tanto los resultados en eficacia como la tolerancia a los efectos secundarios que vemos en esta molécula dual que no los veíamos en los monoagonistas como el GLP-1 puro. Acá tenemos receptores. Nosotros tenemos receptores endógenos de GLP-1 y HIP en el cerebro, que van a ser los mandatorios para regular el apetito. Tenemos receptores a nivel cardiovascular, que fue lo que demostró tanta mejoría en el impacto de la salud cardiovascular de los GLP-1. Tenemos receptores en el tracto gastrointestinal y ahora vamos a ver por qué es importante, porque retrasan el vaciamiento gástrico y por supuesto lo conocido que es en el páncreas como mecanismo potenciador de la secreción de insulina. Cuando se empezó a conocer esta ubicuidad o esta gran, eh, si se quiere, distribución de receptores, se probó con las moléculas sintéticas y esto fue el diferencial. Nosotros sabíamos que el GLP-1 en el páncreas estimulaba la liberación de insulina, pero lo que no sabíamos desde el punto de vista de la farmacoterapia, que este fármaco, el tirzepatide, que es el que aporta el HIP, actúa en el tejido adiposo. Por eso la introducción de la enfermedad o la disfunción del tejido adiposo. Fíjense que mejora o restaura el flujo sanguíneo y al restaurar el flujo sanguíneo y aumentar el aporte de nutrientes, le permite disminuir la carga de hipoxia tisular en este tejido que se estaba hipertrofiando. Esta posibilidad mejora la carga inflamatoria que teníamos en un tejido altamente secretor a través de estos macrófagos que les muestro acá de citoquinas proinflamatorias y cambia el perfil proinflamatorio o optimiza el perfil proinflamatorio del tejido adiposo y además
mejora la captación de glucosa, lo convierte en un tejido insulino sensible. Y este es el punto diferente, si se quiere, con respecto a los monoagonistas, porque los monoagonistas no tenían blanco de acción en el tejido adiposo, sí lo tenían en el páncreas y sí lo tienen en el cerebro, como lo vamos a ver ahora. Entonces, esta restauración de la biología, mejorando la función biológica del tejido adiposo, también va a ir disminuyendo esta carga de lipotoxicidad y el perfil bioquímico que vamos a ver a continuación. Y en la regulación del peso corporal, que entiendo que esto es quizás lo que a nosotros más nos mueve desde el punto de vista de la obesidad como enfermedad de balance energético positivo, existen en el cerebro receptores de GLP-1 y de HIP que van a actuar justamente para que exista una finalización precoz en las comidas, una disminución del apetito porque va a actuar en núcleos del cerebro que están encargados de regular el hambre y la saciedad y nos permiten también un inicio diferido de comida. Esto lo sabíamos con los monoagonistas, pero cuando ampliamos la información vemos en el cerebro que tanto el GLP-1 como el HIP, o sea, la dualidad del tirzepatide, tiene zonas del cerebro donde actúan el GLP-1 y el HIP por separado y tiene zonas del cerebro donde accionan conjuntamente para potenciar la cascada de señalización que se quiere, que si se quiere podemos decirle que es sacietógena, aumenta la saciedad, es anorexígena parcialmente, disminuye el apetito y algo que es muy importante, que si ustedes ven pacientes y los interrogan a los pacientes con obesidad, hay mucho consumo prospectivo relacionado con lo que nosotros llamamos food noise, que es pensar en comida todo el tiempo, estar con esta idea, hay un pensamiento intrusivo en las personas con obesidad de no poder dejar de pensar en comidas y en áreas de gratificación dopaminérgicas, donde estos fármacos tienen un gran blanco de acción. Esto, ¿cómo lo vemos? Cuando medimos en escalas analógicas, vemos que los pacientes que están con tratamientos dentro de protocolos y después lo trasladamos a la vida real, aquí en la izquierda vemos que el apetito se reduce, que la saciedad se incrementa, y esto que les mencionaba yo, que lo vemos nosotros mucho en la consulta y lo interrogamos, que es el consumo prospectivo de alimentos, está relacionado con esto, con pensar todo el tiempo en comer y con estas áreas de gratificación también que las vemos a la derecha. Fullness es saciación y los pacientes que están bajo estos tratamientos también tienen sensación más prolongada y está relacionado con los receptores en el estómago que generan un vaciamiento enlentecido del estómago. Por otro lado, también cambia el score de preferencia de sabores, lo vemos en la práctica, lo vemos en los estudios. Los pacientes mejoran significativamente el consumo de alimentos altos en grasas, altos en dulces, altos en azúcares simples y tienen una preferencia significativa por alimentos más reales, más frescos y con alto consumo de fibras. Lo vemos muchísimo, obviamente está documentado a través de publicaciones y esto es lo que queremos decir. Estos fármacos nos aportan multiagonismo y lo que nosotros tenemos que saber desde la biología, que el multiagonismo va de la mano con la multiacción. ¿Cómo lo vemos y cómo lo transmitimos? Es con reducción de la pérdida de peso. El programa que estudió el tirzepatide con la eficacia en sobrepeso y obesidad son los SURMOUNT. Y tirzepatide nos demostró que en las distintas dosis en las cuales el fármaco se ha presentado en este estudio, 5 miligramos, 10 miligramos y 15 miligramos, contra placebo ha demostrado una reducción del peso corporal con respecto al basal del 22,5% en las ramas que estaban con 15 miligramos y de 16% versus 2,4% a 72 semanas de placebo. Así que fíjense lo significativo que es, considerando que nosotros hablamos que el 5 al 10% es lo mínimo que uno tiene que recomendar. Y esto es interesante porque los pacientes nos lo preguntan y porque lo vemos en la práctica, es el SURMOUNT 4 lo que intentó estudiar a través de 88 semanas es que después de haber iniciado un programa de inicio de tirzepatide, ahí se randomizan, la rama de arriba es una rama ciega a la cual se le dio placebo después de haber recibido 36 semanas de tirzepatide y a la otra se continuó. Biológicamente, los fármacos
actúan, por supuesto, mientras el paciente, el participante los recibe, ocurrió una recuperación de peso parcial, no total, y fíjense que el gap existe con respecto al basal, pero es significativo que los pacientes que siguieron a las 88 semanas recibiendo la molécula, sostuvieron e incrementaron la pérdida de peso con respecto a la recuperación o la recurrencia que tuvo el grupo placebo. Y esto a nosotros nos interesa mucho porque son los porcentajes de pérdida de peso que nos habla de respondedores en mayor o en menor medida. El 96% de los participantes del SURMOUNT 1 perdieron más del 5%, y cuando empezamos a ver más del 10, más del 15, más del 20 y hasta el 25% de pérdida de peso con respecto al basal, más de un tercio de los participantes que estaban con 15 miligramos perdieron un 25%. Esto es equiparable con los resultados que nosotros antes obteníamos con la cirugía bariátrica y metabólica. Esto es altamente consultado por especialistas, por colegas, por pacientes. ¿Qué pasa con la composición corporal? Y cabe destacar que cuando existen estos porcentajes de pérdida de peso, esto es un subanálisis dentro del mismo estudio que les presenté, que es el SURMOUNT 1. Estos pacientes se le hizo DEXA, que es el gold standard para composición corporal, y que lo que se vio, que la reducción de masa grasa fue de un 33%, y que la reducción de la masa magra total fue de un 10%, o sea que triplicó el porcentaje de masa con respecto al músculo, y que fue significativo la reducción de la masa grasa visceral, que es lo que nosotros queremos en tanto carga de enfermedad cardiometabólica, porque es el tejido hipertrofiado y es el tejido con más actividad inflamatoria. Los perímetros abdominales que nosotros los medimos de rutina para diagnóstico se modifican significativamente. Fíjense la cantidad de centímetros perdidos con la rama de 15 miligramos. Y esto va acompañado de los parámetros cardiovasculares que nosotros necesitamos modificar en nuestros pacientes. Mejora la presión arterial sistólica y diastólica. Y el perfil bioquímico, recuerden que los SURMOUNT eran, en este caso puntualmente el SURMOUNT 1, era en población no diabética, para eso está el SURMOUNT 2. Fíjense las modificaciones en triglicéridos, en colesterol no HDL, en HDL, en LDL, y está relacionado con los que les mencioné, con el efecto biológico que tiene esta molécula de acción dual, donde el componente del HIP mejora o restaura la fisiología del tejido adiposo disfuncional. Mejora la lipotoxicidad, y si mejora la lipotoxicidad y los ácidos grasos libres circulantes, mejora el perfil de lipoproteínas circulantes con este impacto en el perfil bioquímico de los pacientes con dislipemia heterogénica. También reduce la progresión, y esto es muy importante en nuestra población. Este es un estudio que del mismo SURMOUNT que les presenté se hizo una rama extendida a 176 semanas y a 193 posteriores. Con esto le quiero mencionar que había una subrama, un tercio de este estudio que tenían prediabetes. Yo les dije no era para diabetes, pero había pacientes con glucemias en ayuna alterada, y que a lo largo de 176 semanas lograron revertir a normoglucemia con 15 miligramos el 93%, se mantuvo en prediabetes o en glucemias en ayunas alterado o intolerancia el 6%, pero fíjense qué notorio que aquí, cuando nosotros lo vemos en estos dos, cuando se suspendió después de la semana 176 a la 193, se siguió el follow-up libre de fármacos. El 55% logró mantener la remisión de prediabetes a normoglucemia, y un 30% volvió a la categoría de prediabetes. A nosotros esto nos interesa mucho porque lo que tratamos de transmitir es que se reduce la incidencia acumulativa. Y en la población con diabetes sabemos que tirzepatide, por esta mejoría con el efecto incretina y mejoría en la secreción de insulina, reduce en un porcentual de 2 puntos la hemoglobina A1C, que es uno de los marcadores con los cuales nosotros más nos identificamos desde el punto de vista bioquímico para el control metabólico y cardiometabólico de la población con diabetes de tipo 2. Finalmente, nosotros a veces comparamos o intentamos comparar, este es el SURMOUNT 5 que compara contra semaglutide, que es la molécula de 2.4 que tenía más eficacia terapéutica hasta la llegada de tirzepatide en el tratamiento de la obesidad, y cuando estos dos estudios fueron comparados,
el porcentaje de pérdida de peso con semaglutide 2,4 fue del 15% comparado con el 21% de la población con tirzepatide. Así que las conclusiones para el Surmount, y ya empezando a abrir un poquito el juego para el doctor Nogueira, es qué lección nos deja, qué aprendizaje nos dejan todos los estudios Surmount. Primero, que altamente eficaz el tirzepatide en la reducción del peso corporal con respecto al placebo en personas con obesidad y con sobrepeso, y después tenemos con y sin diabetes, con una elevada tasa de respondedores según los miligramos que le ofrezcamos en el tratamiento 5, 10 o 15. Se pierde grasa y se pierde predominantemente grasa visceral, y algo que es muy importante y nosotros lo destacamos, que el porcentual grasa-músculo con todas las estrategias, con esta pérdida de peso, es 75% de pérdida de grasa y un 20 o 25% de pérdida de masa libre de grasa, que es comparable con otras estrategias quirúrgicas o conductuales que pierdan ese mismo peso corporal. Mejora de los parámetros cardiovasculares, tensión arterial y perfil bioquímico, y un perfil de seguridad similar a semaglutide. Entonces, para entender esto, cómo nosotros, cuando se nos presenta un paciente con obesidad, lo tenemos que tratar, salimos de los kilos balanza y del IMC, y las jerarquías que propone la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, y la jerarquía es: tratamos personas con obesidad y enfermedad cardiometabólica sabiendo que hay fármacos de primera y segunda línea según las comorbilidades. Tenemos que fenotipificar o fenotipar a los pacientes con obesidad y lo que acompaña a la obesidad, entendiendo prevención de MACE, tratamiento de prediabetes y síndrome metabólico, desde el punto de vista biomecánico, la enfermedad osteoarticular y la apnea obstructiva del sueño, que ahora nos va a hablar el doctor Facundo Nogueira. Vamos a saber que dentro de las ramas que van a tratar el tirzepatide fuera de la obesidad, tenemos una rama de estudio de apnea obstructiva del sueño que nos va a hablar Facundo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y enfermedad metabólica hepática. Y ahora sí, ya termino con esto lo saben ustedes muchísimo, mejor que yo, que la obesidad es el motor patogénico de muchas enfermedades, entre ellas la apnea obstructiva del sueño, y que nuestro nuevo paradigma, así como lo fuimos conociendo con la diabetes, con la enfermedad metabólica, hepática, cardiovascular y renal, es que vamos a empezar a utilizar terapias combinadas, vamos a empezar a pensar en fármacos que traten la obesidad y otras enfermedades, y aquí también nos entra la apnea obstructiva del sueño, y dejando como conclusión, como reflexión para abrir el paso a Facundo, si nosotros vamos a utilizar a la pérdida de peso, particularmente la adiposidad o la adiposopatía, como driver terapéutico de las enfermedades asociadas a la obesidad, y si es una nueva era de la farmacoterapia en las enfermedades metabólicas y mecánicas que se desprenden de la obesidad. Así que con esto finalizo. Después les voy a hacer un breve comentario con respecto a cómo aplicar el fármaco, pero dejo de compartir y le dejo el espacio al doctor Facundo Nogueira. Muchísimas gracias, doctora Quevedo. Excelente, espectacular la presentación que hizo, sumamente claro, realmente excelente. Bueno, vamos, como dijo la doctora, vamos a seguir con la segunda presentación que corresponde al doctor Facundo Nogueira, que es jefe de Medicina del Sueño del Sanatorio Otamendi y consultor de Medicina del Sueño del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, José de San Martín. Facundo, todo tuyo, el webinar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Adium, gracias a la AMR. Un placer estar conectado y compartiendo esta actividad con Pilar y con el doctor Perechada. Bueno, Pilar me la ha dejado más fácil, que es intentar explicar cómo funcionan estas drogas, los efectos y los beneficios que tienen. Y a mí me toca hablar sencillamente de un aspecto en particular que a nosotros, los que estamos en este foro, nos interesa particularmente, que es el impacto de esta molécula en el tratamiento de los pacientes que tienen apneas del sueño. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, digamos, he sido contratado para disertar por varios laboratorios, entre ellos Adium. He participado en algunos advisory board de ResMed, Philips, Air Liquide, y bueno, he tenido algunas asistencias de empresas de salud para asistencias en congresos o protocolos de investigación.
Bueno, la apnea obstructiva del sueño todos sabemos de qué se trata, los que estamos aquí en este foro. Es una enfermedad altamente prevalente, es de las más prevalentes, de las enfermedades respiratorias más prevalentes del mundo, con una prevalencia global del 23,7%. Eso implica que afecta a cerca de 1 billón de personas. El índice de apneas, hipopneas, cuando el índice de apneas y hipopneas es más de 15 eventos por hora, la prevalencia es del 10%, casi 11%. Afecta predominantemente a personas con obesidad y esto es a expensas del depósito de tejido graso en el cuello, en la faringe e incluso aumentando el tamaño de la lengua. Esto es particularmente importante en hombres y en mujeres después de la menopausia y porque precisamente este depósito de tejido graso es lo que comprime la faringe y en la noche cuando cae el tono muscular de la pared faríngea, que es básicamente muscular, eso genera el colapso, la obstrucción y la limitación al flujo respiratorio. Los pacientes con apnea del sueño, cerca del 70% tienen exceso de peso y cerca de la mitad tienen obesidad y en pacientes con obesidad mórbida la prevalencia de apnea del sueño, según algunos estudios, puede trepar hasta casi el 100% de los pacientes. Con lo cual, la vinculación entre esta enfermedad, que es la obesidad, y la otra enfermedad, que es la apnea obstructiva del sueño, es clara y es evidente. Este es un trabajo que ya tiene casi 20 años y que nos ha mostrado con más de 100 pacientes analizados o estudiados con autopsias que en los pacientes que tenían sobrepeso había un incremento simétrico en el tamaño de la lengua a expensas del depósito de tejido graso que puede aumentar un 30% el volumen de la lengua, particularmente en el tercio posterior, que es precisamente la zona que más afecta la luz de la vía respiratoria. La obesidad y la apnea del sueño son enfermedades que interactúan y que se afectan y se agravan en forma mutua, formando un bucle de retroalimentación. La obesidad, como dijimos antes, produce el depósito de grasa en la lengua y alrededor de la faringe, lo cual genera obstrucción de la vía aérea y apnea obstructiva del sueño, con la aparición de despertares y fragmentación del sueño, lo cual afecta la calidad del descanso, produce somnolencia diurna y menor actividad física. Y por otra parte, la deprivación de sueño, como mecanismo de retroalimentación, aumenta la concentración de grelina que genera apetito y disminuye la leptina o genera resistencia a la leptina, que es precisamente un péptido vinculado con la saciedad, lo cual conduce a un aumento de la ingesta calórica, lo cual, asociado a una menor actividad física, aumenta el riesgo de exceso de peso. Con lo cual, la apnea obstructiva del sueño y la obesidad están interrelacionadas y las dos se autoperpetúan y se agravan mutuamente. Ya sabemos desde hace muchos años que tanto el aumento del peso como el descenso de peso se correlaciona en forma lineal con la cantidad de apneas que el paciente padece. Aumentar de peso aumenta significativamente en forma lineal el índice de apneas y hipopneas y bajar la pérdida progresiva de peso reduce también la cantidad de eventos que los pacientes padecen. Un 10% de reducción del peso se asocia a una disminución del índice de apneas y hipopneas de un 26%, lo cual es muy significativo. Este es otro estudio que muestra algo parecido en pacientes, 63 pacientes, un estudio randomizado y controlado. La mitad fueron sometidos a dietas realmente hipocalóricas, 550 calorías, durante 9 semanas, versus un grupo control. Y la reducción del peso permitía en pacientes que tenían apneas del sueño moderada a severa, ¿no? Más de 15 apneas por hora. Los pacientes que habían participado del grupo, que habían sido ingresados al grupo de intervención, habían perdido cerca de 20 kilos de peso, lo que se había asociado a un descenso de 23 eventos por hora en el índice de apneas y hipopneas, y esos cambios no se percibieron en el grupo control, ¿sí? Fíjense que cerca del total de pacientes con apneas obstructivas moderadas o severas, entre los que fueron incluidos en el grupo de intervención, y que tuvieron una pérdida de peso significativa, el 67% convirtieron su apnea moderada en apnea leve o incluso en la desaparición de la apnea obstructiva del sueño. Bueno, la apnea del sueño se asocia a tres mecanismos que son los que precipitan y desencadenan las complicaciones que todos conocemos: la hipoxia intermitente, los cambios en la presión intratorácica y la fragmentación del sueño, que van a generar aumento del tono simpático, van a generar estrés oxidativo, van a generar inflamación sistémica y afectación cardiometabólica. Todas estas consecuencias
Si volvemos a la charla que dio Pilar hace un ratito, son también producidas por la obesidad, con lo cual acá hay una sinergia de potenciación. La apnea obstructiva del sueño agrava el daño metabólico, neurovegetativo y oxidativo que la obesidad produce. El aumento de la presión intratorácica negativa, o sea, la negativización de la presión intratorácica por la respiración con la vía aérea ocluida, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y aumenta el llenado del circuito derecho, con lo cual reduce el volumen minuto cardíaco, afecta la funcionalidad cardíaca. Y la fragmentación del sueño genera los síntomas, por supuesto, neurocognitivos, con somnolencia, deterioro cognitivo, afectación de la calidad de vida y también genera disautonomía por aumento del tono simpático. Todos estos mecanismos están sumamente imbricados en los pacientes con obesidad que también presentan estas consecuencias por la obesidad misma. Y los indicadores que se asocian a mayor riesgo cardiovascular son los que tienen que ver con el compromiso de la oxigenación. El índice de apneas y hipopneas no es un buen predictor de riesgo cardiovascular, muchos estudios dicen lo mismo, y sí lo son los indicadores de hipoxemia, fundamentalmente la carga hipóxica, que es una nueva manera que tenemos de medir el compromiso de la oxigenación de los pacientes. Bueno, el tratamiento de la apnea del sueño hay un montón, hay muchas opciones terapéuticas, desde el clásico y conocido uso de dispositivos de presión positiva, procedimientos quirúrgicos variados, la colocación de estimuladores eléctricos de los músculos del piso de la boca, bueno, dispositivos de avance mandibular, terapias fonoaudiológicas tendientes a mejorar la musculatura faríngea y en los últimos años han aparecido varias opciones de tratamiento farmacológico. Estamos cerca de que se apruebe el primer o el segundo, mejor dicho, fármaco para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Pero bueno, ya todas las asociaciones científicas reconocen la importancia o el papel que cumple el control del sobrepeso en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. La American Thoracic Society, en sus recomendaciones del año 2018, recomienda con distintos niveles de intensidad según la tasa de sobrepeso o de exceso de peso que los pacientes tengan, cuáles son las intervenciones que debemos aplicar, ya en los pacientes incluso que tienen sobrepeso incluso considerando en pacientes con índice de masa corporal mayor de 27, en aquellos que tienen apnea del sueño, la utilización de farmacoterapia para controlar la obesidad. Y vamos a hablar específicamente de uno de las ramas del Surmont OSA, que es una cadena de estudios que han evaluado la eficacia de la tirzepatida en distintos escenarios. Y este Surmont OSA es específicamente orientado a pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño. Bueno, nos vamos a hablar de cuál es el mecanismo de acción de la tirzepatida. Pili lo dijo muchísimo mejor que yo. Sabemos que es una molécula que por distintos mecanismos efectivamente reduce el apetito, genera modificaciones metabólicas, genera modificaciones en la forma y en la disposición de tejido graso, reduce el peso y a partir de eso genera una serie de cambios importantes y significativos en el metabolismo del paciente. Los efectos adversos son realmente no significativos, son en general digestivos, autolimitados. Hay un reporte de cáncer medular de tiroides que ya de por sí es una neoplasia muy rara en estudios con animales, pero no ha sido descrito en humanos hasta la fecha, ¿sí? Era un poco el temor que existía a priori con estas moléculas. La dosis terapéutica, si bien se van escalando la dosis, como explicó Pilar, la dosis terapéutica es de 10 a 15 miligramos según la tolerancia del paciente y se aplica una vez por semana. Este protocolo o esta rama de los estudios Surmont, que consisten en estudios de fase 3, trial randomizados y controlados, doble ciego, con grupos paralelos, controlados con placebo, multicéntrico y multinacional, fueron alrededor de 60 centros en 9 países distintos, incluyó pacientes adultos obesos, con obesidad, perdón, con un índice de masa corporal mayor de 30, con un índice de apneas y hipopneas mayor de 15 por hora, lo cual configura un cuadro de apneas del sueño de grado moderado o severo y que no tenían diabetes. Bueno, y se les dio tirzepatida entre 10 y 15 miligramos versus placebo. En ambos grupos además se hicieron intervenciones en el estilo de vida. Pero esta rama o este estudio se dividió en dos estudios, ¿sí? En dos subestudios. Un estudio, el estudio 1, que incluyó pacientes que no estaban tratados con CPAP, ¿sí? A pesar de que tenían indicación,
ya sea porque no querían usar el CPAP o porque no se habían adherido y lo habían suspendido. Y el estudio 2 eran pacientes que estaban efectivamente tratados con CPAP por al menos 3 meses con buena adherencia. El objetivo primario era evaluar la eficacia y la seguridad de esta droga en pacientes adultos con apneas del sueño moderada severa y obesidad. Y el objetivo primario era el cambio en el índice de apneas y hipopneas, comparando la medición basal con la medición post protocolo en la semana 52 de tratamiento. Había otros objetivos secundarios, un cambio porcentual en el índice de apneas y hipopneas, o sea, cuál fue el cambio porcentual en el índice de apneas y hipopneas medio en ambas poblaciones, el porcentaje de pacientes que habían reducido el índice de apneas y hipopneas más del 50% al final del estudio, y los que habían logrado al final del estudio una remisión de la apnea del sueño o que se habían transformado en pacientes con apneas del sueño leve, asintomática. Los cambios en la carga hipóxica, los cambios en el peso corporal y el estado inflamatorio, básicamente medido a través de la proteína C reactiva, los cambios en la calidad de sueño, vamos a ver esto cómo lo midieron, y cambios en la presión arterial sistólica. Bueno, los criterios de inclusión, como dijimos antes, adultos con obesidad, índice de masa corporal mayor de 30, con apneas moderadas o severas, más de 15 eventos por hora, y que habían realizado por lo menos un esfuerzo dietético fallido para reducir el peso. Criterios de exclusión, como dijimos, diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, diagnosticada y evidente, síndrome de hipoventilación y obesidad, diagnosticado, cambios en el peso mayor de 5 kilos en los últimos meses, tienen que ser pacientes con un peso estable, que estuviesen en tratamiento activo por apneas del sueño distintos del CPAP o de la cirugía y que hayan hecho algún tratamiento quirúrgico o endoscópico previo o planificado para tratar la obesidad. Bueno, este es un poco el esquema del protocolo. Fíjense que se fue escalando la dosis de la tirzepatida. Más o menos a la semana 12 ya se había alcanzado los 10 miligramos y a partir de ahí se fue titulando hasta ver cuál es la dosis que el paciente toleraba. Bueno, la población era predominantemente hombres, había un 33% de mujeres, la edad media 48 años, índice de masa corporal 39, 51 eventos por hora, el índice de apneas y hipopneas, pacientes con una escala de Epworth de 10,6 el 75% eran hipertensos. El 83% de los pacientes completaron el trial, 91% en el grupo de tratamiento y 74% en el grupo placebo y el 80% se mantuvo en el grupo asignado al inicio del protocolo. Bueno, los resultados más importantes fueron estos. En cuanto al cambio en el índice de apneas e hipopneas por visita, comparando o sea, el basal dijimos era 51,5 en los participantes sin CPAP, ¿sí? En el estudio 1, 51,5, y el cambio en el índice de apneas y hipopneas fue en el grupo placebo una reducción de 4,8 eventos por hora. Recordemos que estos pacientes también tenían un seguimiento y eran sometidos a medidas de intervención para reducir un poco el peso. Esto había generado una caída de 4,8 eventos por hora, pero en el grupo tratado con tirzepatida la caída fue de 27,4. La medición polisomnográfica post tratamiento fue con una semana de suspensión del CPAP en aquellos pacientes que estaban tratados con CPAP, que eran los del grupo o los del estudio 2, en los cuales el descenso del índice de apnea y hipopnea fue de 30,4. O sea, estos pacientes bajaron alrededor de 27 a 30 eventos por hora después de 52 semanas de tratamiento. ¿Sí? Y fíjense que ya a partir de la semana 20 hay un descenso significativo en la cantidad de apneas. Esto es paralelo a la pérdida de peso, que tanto en el estudio 1 como en el estudio 2 fue muy significativa y muy superior a la del grupo placebo, con entre 18 y 20 kilos, no, perdón, entre 18 y 20% de cambio en el peso corporal. O sea, hubo una reducción entre el 18 y el 20% del peso corporal basal. Em, bueno, el descenso global del índice de apneas y hipopneas
en el grupo con tirzepatide fue de 58,7%. 58,7% de descenso, la media global. Esto implica que el 74% de entre el 62 y el 74% de los pacientes, según el estudio 1 sin CPAP y el estudio 2 con CPAP, o sea, con CPAP más tirzepatide o sin CPAP más tirzepatide, con tirzepatide, eh, esos porcentajes de pacientes alcanzaron una reducción del índice de apneas y hipopneas mayor del 50%. Y esto hizo que entre el 43 y el 51% de los pacientes que al inicio del protocolo tenían apneas del sueño moderadas o severas, al final del estudio o no tenían apneas o tenían un cuadro leve sin somnolencia. Dicho de otra manera, eran pacientes a los cuales potencialmente uno podía llegar a suspenderles el tratamiento con CPAP. Esto es un dato importantísimo, ¿no? Pensar que casi la mitad de los pacientes pueden llegar a suspender el tratamiento con CPAP por el descenso de peso es algo que a muchos pacientes seguramente los va a entusiasmar y a nosotros mismos también. Bueno, esto es una correlación entre, digamos, entre lo que ocurre con el descenso de peso y el índice de masa corporal. Fíjense que las curvas son casi calcadas. Acá están superpuestas la curva de descenso del peso y del índice de apneas y hipopneas en ambos estudios. Y esto es cuando se representa en tercilos, según el grado creciente de reducción del índice de masa corporal. Fíjense el tercilo de pacientes que más peso pierden, más de 22 o 23% de pérdida de peso corporal. Fíjense el porcentaje de cambio en el índice de apneas y hipopneas, del 70% de cambio u 80% de cambio en los que bajan más de un 23% por ciento del peso. O sea, realmente esto implica un impacto muy, muy significativo. Y esta es la correlación lineal entre el descenso de peso y del índice de masa corporal, que ejemplifica lo que mostré en las diapositivas. Es importante que el trabajo de Malhotra, que todos conocemos, que publicado en el New England, hay varios trabajos más que salieron publicados por el mismo grupo, que son o análisis post-hoc o análisis secundarios, que son los que les estoy mostrando. Por ejemplo, que se publicó en diciembre en el Sleep Medicine. En ese mismo estudio, bueno, se muestra también el porcentaje de disminución de la carga hipóxica. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque uno sabe que los pacientes, que el tratamiento con CPAP reduce la carga hipóxica, que está incrementada en los pacientes con apneas del sueño, y que es uno de los indicadores más importantes de riesgo cardiovascular. Fíjense el descenso de la carga hipóxica en los pacientes tratados con tirzepatide más CPAP es más del doble la tasa de reducción que lo que ocurre en los pacientes tratados solamente con CPAP. ¿Sí? La reducción de la carga hipóxica es muy significativa en ambos grupos, en ambas ramas, pero fundamentalmente en la rama de pacientes tratados con CPAP combinado con tirzepatide. ¿Sí? Y este impacto nuevamente se ve ya a la semana 20 de tratamiento. Y esto es lo mismo, la correlación entre la carga hipóxica y la tasa de descenso del índice de masa corporal, cuando el mayor es la caída del peso, más significativo es el porcentaje de mejoría de la carga hipóxica. Fíjense, en este grupo el 77% de caída de la carga hipóxica en los pacientes tratados con CPAP más tirzepatide. Y hay una correlación, por supuesto, también entre la mejoría de la carga hipóxica y del índice de masa corporal, y también del índice de la carga hipóxica y del índice de apneas y hipopneas. Bueno, hay otros elementos que también se evaluaron, como los cambios en los niveles de tensión arterial y como los cambios en los niveles de indicadores inflamatorios. Fíjense los niveles de tensión arterial. Les recuerdo los estudios de metaanálisis y de revisión sistemática con metaanálisis sobre el impacto del tratamiento con CPAP en pacientes con apneas del sueño hablan de una caída promedio de 2 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica en los pacientes tratados con CPAP. ¿Sí? Que eso es significativo desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista clínico es un poco más discutible. Fíjense aquí el impacto que tiene. 7,6, 9,6 milímetros de mercurio de caída en los niveles de tensión arterial, comparado con un nivel mucho más discreto en los pacientes que no recibían tirzepatide. Y los marcadores de inflamación, la proteína C reactiva, también caían de forma mucho más significativa entre los pacientes que eran tratados con tirzepatide, lo cual tiene la lógica porque le estamos tratando la apnea del sueño con CPAP, en este grupo en particular, le tratamos la apnea del sueño con CPAP,
uno espera que mejore la inflamación, pero la inflamación también es causada por la obesidad y al mejorar la obesidad también estamos reduciendo el componente inflamatorio que la obesidad misma genera. Otro análisis secundario tiene que ver con el impacto que tiene el tratamiento con tirzepatida en la calidad de vida, en la percepción del paciente de síntomas de apnea del sueño, y el impacto en la calidad del sueño y en la capacidad de descanso durante la noche. Se usaron distintas herramientas, esta es la más importante, PROMIS, que son mediciones de outcomes reportados por pacientes en un sistema de información sistemática. ¿Sí? Son escalas que se aplican y que se evalúa cuál es la percepción que tiene el paciente con respecto al deterioro, ¿sí? Vinculado con el sueño, la percepción de alerta, somnolencia y cansancio, y en cuanto a la disturbación, al disturbio o la perturbación del sueño, la calidad del sueño, la sensación de descanso en la mañana, sueño reparador, etcétera. A mayor puntaje de PROMIS, mayor es el deterioro. Y después, por supuesto, también se evalúa la escala de somnolencia de Epworth, el FOS, que es un estudio, es un test de capacidades funcionales vinculadas con el sueño, el test de calidad, y dos test de calidad de vida, el SF36 y el EQ5D5L. ¿Qué fue lo que encontraron? En cuanto a los PROMIS, en los dos estudios se encontró una reducción de los indicadores de compromiso de la calidad del sueño y del compromiso del disturbio por la perturbación del sueño que los pacientes percibían tanto en el estudio 1 como en el estudio 2. O sea que había una mejoría clara en la calidad del sueño y una mejoría clara en los síntomas diurnos vinculados con la apnea del sueño. En la escala de somnolencia de Epworth había una reducción significativa versus el grupo placebo, pero fundamentalmente en el estudio 1. En cuanto al FOS, que es el estudio de test de capacidades funcionales vinculadas al sueño, había una mejora significativa en varios dominios, en el nivel de actividad en ambos estudios, en el de la vigilancia, las relaciones íntimas y la actividad sexual, en el estudio 2. También mejoraba los scores de calidad de vida del SF36 y del Q5D5L en las dos ramas de estudio. Con lo cual, hay una mejoría de la calidad de vida y hay una mejoría de la percepción del paciente de su estado de salud en general. Y por último, en cuanto a la seguridad, el reporte de eventos adversos, fíjense, en el estudio grupo, en el estudio 1 y el estudio 2 fueron similares. El grupo con tirzepatía tuvo casi un 70 o casi un 80% de reporte de efectos adversos. En el grupo placebo fue muy similar, 76,7%, en el estudio 2, 83 contra 72. En general, estos efectos adversos eran leves, síntomas digestivos, náuseas, diarrea, vómitos, dispepsia, dolor abdominal, estreñimiento, ¿sí? Efectos adversos graves, solo se reportaron dos casos de pancreatitis aguda en el grupo tratado con tirzepatida, esto representa el 1,7% de la población, y trastornos depresivos graves con ideación suicida, pero no hubo, esto es en muy poquitos pacientes, también menos del 2%, pero en los dos grupos por igual, tanto en tirzepatida como en placebo, con lo cual no podría asumir que esto es por la medicación. En cuanto a los eventos hepáticos biliares, no hubo reporte, ¿sí? Significativo. Tampoco se reportaron casos de cáncer medular de tiroides y no hubo muerte reportada en estos grupos. Como resumen, esto ya lo mostró Pili, vamos a refrescarlo. En el estudio 1 participaron 234 pacientes y en el estudio 2 235. En los pacientes adultos con SAO moderada severa, más obesidad, tratados con tirzepatide, hubo una reducción significativa del índice de apneas y hipopneas comparado con el placebo. La tirzepatida además mejoró el peso corporal, la somnolencia, la calidad del sueño, los marcadores inflamatorios, la presión arterial y los indicadores de carga de compromiso de la oxigenación. Tiene un perfil de seguridad y toxicidad coherente con el perfil de seguridad ya reportado y los eventos adversos más frecuentes en general fueron leves a moderados. Como otros eventos o efectos adicionales del tratamiento con este tipo de moléculas, se ha reportado reducción de la grasa, del depósito de tejido graso en la lengua. Esto es particularmente importante en pacientes con apnea del sueño. Hay reducción de tejido adiposo visceral. Esto mejora el riesgo cardiovascular y metabólico. Hay reducción de la estatosis hepática, mejora el hígado graso y actúa directamente en el metabolismo de la glucosa, con lo cual esto es particularmente importante en el tratamiento o en el manejo de la diabetes tipo 2.
con lo cual se reduce el riesgo cardiovascular y metabólico de estos pacientes. Bueno, la tirzepatida tiene aprobación para dos indicaciones fundamentalmente: tratamiento semanal para el control de peso en pacientes que tienen más de 30 de índice de masa corporal o 27 si tienen además asociada alguna comorbilidad, y en el tratamiento de pacientes con adultos con diabetes tipo 2 que no, con obesidad y que no es adecuadamente controlada con dieta y ejercicio. Pero hay una tercera indicación, que esta es la última, que es del 20 de diciembre de 2024, que la FDA aprobó a esta molécula como la primera droga para el tratamiento farmacológico de la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? A partir de los hallazgos de estos estudios de estos dos estudios que les he mencionado. Esto, sin ninguna duda, implica un hito muy importante en el tratamiento de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño en el contexto de exceso de peso y obesidad. Para terminar, mensajes para llevar a casa: la tirzepatida en dosis de 10 a 15 miligramos por semana por vía subcutánea genera un descenso de peso significativo, acompañado de una reducción del índice de apneas y hipopneas y una mejoría en la oxigenación de los pacientes. Este estudio demostró que entre el 62 y el 74% de los pacientes con obesidad y apneas moderadas a severas, al cabo de un año, mejoraban más del 50% el índice de apneas y hipopneas, y entre el 43 y el 51% de ellos, al año del estudio del protocolo, tenían un estudio de sueño normal o con apneas leves asintomáticas. El tratamiento con tirzepatida más CPAP logra una reducción de la carga hipóxica en la tensión arterial y los síntomas y marcadores inflamatorios superior que al uso de CPAP sola, con lo cual, en vista de estos resultados, pero muy posiblemente tratar a un paciente con obesidad y apnea obstructiva del sueño solamente con CPAP podría ser considerado un tratamiento insuficiente. Y el perfil de seguridad de este fármaco no demuestra un riesgo significativo. Bueno, y muchas gracias. Excelente presentación, Facundo, como siempre, clarísimo. Y vamos con algo que quedó pendiente con la doctora Pilar, que es cómo es la colocación de esta molécula de tirzepatide. Sí, quería llevarlo a la práctica, así ya cerramos agregando lo que ya habló Facundo de las indicaciones. Recordar, a ver si puedo compartir esto, que esto es importante para quienes estén comenzando a familiarizar, esto ya lo mencionó Facundo, que todas estas presentaciones o estas dosis de las cuales comentamos nosotros se escalonan para cada lapicera o para cada FlexPen, tienen dosis específicas, y que cada lapicero o cada dispositivo tiene 4 dosis para la aplicación de una vez por semana, 4 semanas consecutivas. Y en el caso de esto que habló de él, de dosis más altas, se escalona y se titula. Acá en Argentina por ahora tenemos disponible 2,5 miligramos y 5 miligramos. Esperamos pronto, muy prontito, tener las dosis más altas. Y fíjense que estos son esquemas prácticos que ustedes como prescriptores o como médicos que tratan pacientes con este esquema, el esquema de titulación es comenzar con 2,5, esto que les menciono, una vez por semana, siempre el mismo día, pero si eventualmente, esto lo tienen los programas de pacientes y los asesores, que si eventualmente una dosis se olvida, el paciente puede adelantar o retrasar hasta 24 horas sin problema la colocación de la misma. Son aspectos prácticos. Y esto, que es algo que nos han preguntado mucho los pacientes de que llegó la dosis a la Argentina, el visor que tiene la lapicera que ustedes ven acá que dice 1 corresponde a una dosis de aplicación, no a los miligramos de molécula de tratamiento que tiene 4 aplicaciones, que las cuales el paciente va a ver el número 1 en este visor y lo aplica. Esto siempre vuelve a cero, esto es retráctil, siempre vuelve a cero, y de esta forma facilita la aplicación, tiene muy buena tolerancia, que en general no duele, no pica, son de muy fácil aplicación, ya sea por el propio paciente o por terceros. Y recordar esto, que se puede o se sugiere que se purgue y va a quedar, incluso con el purgado,
un exceso pequeño de dosis que eso se descarta que no se aplica en el paciente, que es un líquido sobrante que está estipulado que todas las lapiceras lo presenten. Así que simplemente esto era para finalizar lo de la aplicación, los aspectos prácticos para que se lleven quienes van a prescribir desde su consultorio, desde su práctica o en trabajo en equipo, eh, el tirzepatide. Ya con esto sí dejo de compartir y quedo Perfecto, atenta con Facu. Listo, dejé de compartir, sí. perfecto. Muchísimas gracias. Doctor Pérez Chada, ¿algún comentario? Bueno, sí, algunos comentarios. En primer lugar, agradecerles y felicitarlos a Pilar y a Facundo por esta excelente revisión del tema, muy clara, muy bien documentada, y tratar de hacer algunos comentarios en virtud de estas dos epidemias que corren de la mano: 1.000 millones de obesos, 1.000 millones de pacientes con apnea de sueño. Ahí estamos compartiendo un aspecto epidemiológico muy importante. La hipoxia que tiene el tejido celular en el paciente obeso y la hipoxia reoxigenación que tiene el paciente con apnea de sueño, que sin ninguna duda debe potenciar a los mecanismos de hipoxia intracelular que tienen los pacientes obesos. Por otro lado, las métricas. Nosotros le comentaba a Pilar cómo el índice de masa corporal se ha transformado en una métrica, digamos, estancada, que no lee a todo el paciente, y cómo nosotros empezamos a descubrir a través de una métrica un poco más sofisticada que el índice de apneas y hipopneas, a descubrir a través de la carga hipóxica una manera más sutil, más refinada de estudiar a nuestros pacientes. Porque en última instancia, con el índice de apnea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Un poco parecido a lo que le pasaba a la gente de nutrición: tener un valor único, tomar decisiones con una métrica única y desactualizada. En cambio, aquí podemos tener una variable fisiológica mucho más sensible. Nosotros estudiamos la carga hipóxica en un grupo de conductores, de personal ferroviario, y lo asociamos a la hipertensión arterial, y la carga hipóxica fue mucho más sensible que el índice de apnea para identificar estos grupos. Y por otro lado, finalmente, el tema de los paradigmas, ¿no? El paradigma del CPAP para el manejo de los pacientes con apnea del sueño y el paradigma del tratamiento farmacológico. Cómo estas nuevas drogas con este efecto dual, actuando sobre digamos, la fisiopatología de la obesidad, permiten digamos, un enfoque terapéutico mucho más preciso. Y bueno, creo que dije todo lo que quería decir. La grasa visceral, que también en nuestros pacientes cumple un rol muy importante, digamos, como multiplicando el efecto proinflamatorio que tienen estos pacientes. La grasa visceral nuevamente juega un papel muy importante en los pacientes con apnea de sueño. Así que creo que estamos en un punto de convergencia, una cosa bastante interesante. Y un último comentario que no se me quería escapar. Para mí es muy destacable cómo en el grupo de terzapatida sin CPAP hay descensos muy significativos del índice de apnea y de la carga hipóxica. Es decir, porque obviamente que CPAP más terzapatida magnifica los efectos y es muy bueno, pero que con una droga única obtengamos este efecto tan positivo me parece sumamente interesante. Y para finalizar, y esta vez es en serio, cómo una droga podría llegar a darnos la oportunidad de tratar a pacientes con apnea de sueño que tienen obesidad, pero que no solamente no toleran el CPAP o no tienen una buena adherencia, sino que de pronto tienen alguna malformación facial, más allá de que el componente de que la malformación facial per se puede, no ligado a obesidad, puede favorecer la apnea. Pero me ha tocado ver hace muy poco una persona delgada con una malformación facial que, como consecuencia de un tratamiento, ganó peso en forma muy importante y no tiene acceso a un tratamiento con CPAP por intolerancia y fugas en la máscara y demás. Y se me ocurre que esta alternativa de tratamiento podría ser otro nicho para ese grupo de pacientes, pequeño pero presente. Bueno, nada más. Perfecto, perfecto, doctor. Bueno, ya saben de que a través del chat, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por ahí.
Guillermo pregunta, bueno, dice, excelente presentación. ¿Tienen evaluado el uso en sus pacientes y su relación con el AOS? ¿Cómo le fue? Gracias. ¿Alguien para responder? ¿Alguien tiene Ah, experiencia? sí. Yo a ver, Les cuento sí. nuestra, a ver, vos lo No, no, tuyo y no, yo sí, sí, lo habla, mío habla. porque nos complementamos. Nosotros compartimos con el doctor Nogueira un grupo que nos ha dado muchas satisfacciones, que son los grupos de obesidad severa, y yo creo que acá es el punto donde nosotros tenemos que hacer desde nuestra especialidad, sin ser neumonólogos, como le llaman el split de pacientes, ¿no? El grupo del Surmount OSA, el IMC basal fue muy alto, fue 39, amén de la distribución y la localización de la grasa, y creo que recién nosotros nuestro camino lo estamos haciendo porque en Argentina tenemos este fármaco desde diciembre, 9-10 de diciembre del 2025. Entonces, creo que por lo menos más allá de la prescripción y lo que nosotros vemos ya sea en los cuestionarios o por lo menos cuando nosotros los derivamos a la unidad de estudio de sueño que comanda Facundo, estamos recién a 3 meses del inicio de este fármaco por un lado, y segundo punto que me resulta interesante aclarar, que no estamos todavía en las dosis para las cuales el Surmount OSA demostró esos resultados. Y con esto uno tiene que ser prudente, porque nos pasa en obesidad, más allá de apneas, el paciente puede pensar que es un no respondedor. Y cuando uno habla de un no respondedor, que no perdió el 5, que no perdió el 10%, que no perdió el 20%, que no va con los protocolos, vida real no es un protocolo, y estos grandes respondedores son en 10 y en 15 miligramos, dosis que aún no tenemos en Argentina. Entonces, estamos haciendo todas las curvas de aprendizaje, hay que ser cautos con esto, y quizás cuando tengamos las dosis de 10 o de 15, o incluso a pacientes que lo estén aplicando de diversas maneras, pero lleguen esas dosis, darle el tiempo prudente para el mecanismo de acción hacer lo suyo y que se correlacione la pérdida de peso con la mejoría de esto, porque esto va de la mano. Hay una correlación, como dijo Facundo, reducción de eventos con pérdida de grasa corporal, pérdida de IMC o reducción de IMC y localización, y todavía no estamos en esas dosis en Argentina. Estamos haciendo recién el primer recorrido, por lo tanto, nosotros desde el grupo de obesidad que manejamos a estos pacientes y se los derivamos a los equipos multidisciplinarios, aún no tenemos esos resultados disponibles. No sé, Facu, si vos tenés otra experiencia, pero aclarar esto, porque no estamos en esas dosis todavía, ni el tiempo recorrido en la Argentina para llegar a esas dosis. Sí, totalmente. Lo que yo le puedo decir, digamos, sin dedicarme a tratar activamente con drogas o con cirugía los pacientes con obesidad, pero sí trabajando codo a codo con Pilar y todo su equipo de gente, que es fantástico, lo que les puedo decir es que en el último año, en los últimos 2 años, me ha tocado suspender más tratamientos con CPAP que en los últimos 20 años que yo me dedico a esto. Y eso para mí me genera enorme satisfacción, más que le pese a las empresas que venden CPAP, pero me parece que es un poco lo que tenemos que apuntar. Venimos tratando la apnea del sueño con medidas paliativas que lo que hacen es tratar de mantener abierta la vía respiratoria, que lo hacen muy bien y muy efectivamente estos tratamientos, pero nos olvidamos de que o hacemos la vista gorda de que el paciente además tiene un problema grave. La obesidad, lo dijo Pilar, es una enfermedad, no es una condición, no es un estado, no es una característica estética, digamos. Es una condición que al paciente le aumenta la mortalidad. Y claramente, si uno combate las dos enfermedades, el impacto va a ser mayor y eso es lógico. Y que esté documentado me parece que es sumamente importante y no podemos mirar para el costado. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar codo a codo con nutrición. No podemos no, o sea, no podemos seguir mirando para el costado y decir la gente no baja de peso, no puede bajar de peso y punto. Le pongo el CPAP, le doy valsartán, le doy metformina, le doy aspirina, rosuvastatina y que siga el baile. Porque la realidad es que hoy estos tratamientos son efectivos, el descenso de peso es posible, las drogas son bien toleradas. Hay algunos pacientes que tienen efectos adversos que son leves, pero que les limitan su adherencia y lo que necesitamos es que bajen los precios, sin ninguna duda, y aumentar el acceso al tratamiento. No sé, Pilar, si quieres comentar algo al respecto. La sensación es que los precios se van a acomodar, hubo algunos movimientos a nivel internacional y se van a acomodar, y lo que sí les cuento es que hay muchas drogas que están saliendo. Nosotros particularmente estamos participando en otros dos estudios, que no puedo decir ningún dato al respecto, le hacemos la evaluación de sueño, pero claramente hay un movimiento importante al respecto y el tratamiento de la obesidad
va a ser un tratamiento en el cual vamos a tener que participar activamente, y vamos a tener que ser más exigentes o más insistentes, mejor dicho, con los pacientes para que traten de lograr un descenso de peso porque es factible. En relación a eso, pregunta Hugo, ¿lo podría indicar en paciente que tiene un índice de apnea-hipopnea de 15 a 20 con el objeto de retirar el CPAP? Con fines curativos, pregunta Hugo Devia. Con 15 a 20. Bueno, 15 a 20 de índice. depende el nivel de exceso de peso que tenga. Si el paciente tiene más de 30, pide y corregime, tiene indicación de tratamiento farmacológico, ¿no? Más Más de de 27 27 y con una enfermedad comorbilidades. asociada, eh, absolutamente. Y recordar que podríamos, y acá ustedes corríjanme a mí, podríamos tratar y eventualmente, voy a poner entre comillas, curar la apnea del sueño, pero siempre considerar que la enfermedad, que la obesidad, como es considerada aún una enfermedad crónica, todavía no tenemos la palabra cura en el diccionario del tratamiento de la obesidad por la recidivancia. Digo, no me metí en comportamiento alimentario, pero el cerebro defiende muy bien la grasa y cada vez que ocurren intervenciones destinadas a perder peso basado en el porcentaje de grasa y uno suspende las estrategias, y ocurre con todo, con nutrición, farmacoterapia, les mostré la suspensión que implicaba los Surmount de suspensión de fármacos, lo vemos en bariátrica a largo plazo. Existe un reseteo del set point cerebral, este constructo de masa grasa, pero todavía no hemos hallado la cura de la enfermedad. Entonces, vamos a tratar las apneas, pero si suspendemos la farmacoterapia y hubiera residancia de los kilos, de la grasa, el porcentaje, el IMC, probablemente haya una recurrencia de la apnea obstructiva del sueño también. Sí, y un dato Así Perfecto. importante que que mencionaba, digamos, que tiene que ver con esto que preguntaban, yo lo mencioné así al pasar, hay algunos trabajos que muestran que el tratamiento con estas moléculas reduce, que Pilar lo comentó, no solamente reduce el peso, sino que modifica la arquitectura del tejido graso. Y hay estudios que demuestran que hay una reducción en el tamaño de la lengua. La lengua, como mostré, aumenta considerablemente su tamaño en los pacientes que tienen exceso de peso y el tratamiento con estas moléculas reduce el tamaño de la lengua. Con lo cual eso es un impacto adicional significativo, ¿no? Perfecto. Una de las preguntas que está haciendo los participantes dice, ¿cuáles son las diferencias terapéuticas entre la terzepatide y la semaglutida? Y si tienen algún efecto rebote al suspenderlo. diferencias hay en relación a eficacia. Esto que yo le hablé de clústeres de fenotipos es también para lo que fue aprobado cada fármaco desde la formalidad, más allá de que cada uno de los laboratorios tengan en su pipeline o en su línea de investigación numerosísimos. Nosotros hablamos del el agonismo dual GLP-1-HIP, el semaglutide, como les mencioné, es un monoagonista GLP-1 y vienen en línea triple agonistas, dos combinaciones. La dualidad le confirió mayor eficacia en el porcentaje de pérdida de peso. Les mencioné el Surmount 5, que cuando compararon tirzepatide con semaglutide, el Surmount y Tirce demostró un 22% de pérdida de peso contra un 12 a 16% del semaglutide solo. Los mismos resultados se observaron en diabetes tipo 2, mejoría de la hemoglobina glicosilada. En apnea del sueño, el único aprobado desde FDA es el tirzepatide, y en enfermedad cardiovascular, porque está el ongoing, el estudio de lo que llamamos CVOT, que son los estudios de seguridad cardiovascular para los pacientes sin diabetes, el de tirzepatide está ongoing, en tanto que semaglutide sí demostró una reducción de MACE solita. Entonces, estos clústeres, estos fenotipos, según las características de nuestro paciente, nos obligan a seguir la evidencia científica publicada a la fecha, y están surgiendo cada vez en enfermedad metabólica hepática. TIRSE tiene su Synergy, que es un estudio que ha demostrado reducción de fibrosis, esteatohepatitis, y el Essence de semaglutide. Digamos, tenemos blancos de acción múltiples, enormes potencias, grandes baterías. Algo que mencionó Facundo con respecto a la accesibilidad, creo que es nuestro desafío como comunidad científica y también ética de lograr esto de la accesibilidad para los pacientes, para que no solamente puedan adquirir la farmacoterapia, sino hacerla sostenible a lo largo del tiempo, entendiendo la cronicidad de estos tratamientos o de esta enfermedad. Así que sí,
y la reganancia o la recurrencia de peso, como les mencioné en el tirzepatide, también ocurre en el semaglutide. Tiene que ver con una intervención activa versus la suspensión de una intervención activa. Hay un Perfecto. estudio de hace algunos años con liraglutide, que en pacientes con apnea del sueño, que se llama, También, liraglutide tiene un efecto bastante más, sí, más acotado en el descenso de peso, corregime Pili si me equivoco, era alrededor del 5%, 5 o del 7%. 5 pero también demostró lo mismo, Facu. Sí, Y claro, también sí, sí. bajaban las apneas y hipopneas. Por ahí, desde el punto de vista clínico, no era tan significativo como esto que mostramos, pero claramente, cuanto más potente sea la molécula, y mayor sea el efecto en el descenso de peso, claramente más va a mejorar el paciente. Creo que ese es el mensaje que a mí más me impactó. O sea, cuando tenemos un escenario de pacientes que realmente bajan mucho de peso, a los pacientes les va muchísimo mejor, que en el escenario de solamente tratarles con CPAP, ¿no? Sí, absolutamente, tal cual, coincido. Y relacionado con esto, Ivana pregunta, el tratamiento óptimo sería CPAP más tirzepatide y según seguimiento retirar el CPAP. Y es lo que Eventualmente. hacemos. Sí, Es es lo lo que que hacemos. estábamos hablando. Sí, yo, digamos, insisto, en los últimos, yo tengo, estoy llevando un registro de los pacientes que tengo con descenso que les hemos podido suspender el CPAP y es realmente, muy, muy gratificante, muy, muy gratificante, para el paciente sobre todo, ¿no? Perfecto. Sí, creo que ¿Qué ahí, han visto si al dejar la droga con una alimentación saludable, le voy a cambiar un poquito, se mantiene el peso y demás beneficios al suspender la droga? Yo creo que eso sería la pregunta. ¿Qué han bueno, a visto? ver, yo siempre intento hacia los pacientes y hacia la comunidad colegas contarles un poco de qué va esto. Todos los protocolos, todos los surmount y todos los surpass tuvieron, como mencionó Facundo, intervenciones conductuales que en todas las ramas tenían una reducción de 500 calorías por día más una actividad física moderada, salvo las ramas intensivas. Sobre eso, que fue lo mismo que tuvo placebo, intervención nutricional y 150 minutos de actividad física, se sumaron las ramas terapéuticas. Imagínense que eso, incluso bajo pacientes con protocolo, la suspensión y el mantenimiento de este mismo estilo de vida se vio asociado a reganancia. Lo que nosotros vemos en vida real es, salvo aquellos pacientes donde la carga de ejercicio físico, y acá voy a hacer una mayúscula, relacionado con carga mecánica, pacientes que entrenan fuerza, pacientes que incluso en el marco de pérdida de peso logran aumentar la masa muscular, con un seguimiento nutricional apropiado, el peso se logra mantener parcialmente, digo. No sé, esta hiporexia que generan estos fármacos o esta saciedad sostenida, más saciación precoz, cuando se regula de nuevo la secreción de grelina, el GLP-1 endógeno, los péptidos intestinales, no se logra mantenerse en el nadir del peso de la misma forma que no lo logramos con la cirugía bariátrica. El nadir del peso a veces es un punto mínimo de inflexión sobre el cual se vuelve a regular la homeostasis energética, eso tiene que ver con estos modelos. Y lo que nosotros podemos hacer desde la intervención nutricional es aprovechar este gap, esta brecha donde el paciente pierde peso sin activar estos circuitos de hambre y hedónicos para reconstruir sus hábitos y que si hubiera un retiro farmacológico, que la recurrencia del peso y el impacto en las... Se sabe que hay una correlación casi lineal entre recurrencia de peso y recidiva de enfermedades asociadas a la obesidad, lo hemos visto muchísimo en bariátrica, entonces acá este aprendizaje es como venir del mañana, venir del futuro y decirle esto ya lo vimos con algo altamente eficaz y sabemos que recurre. La farmacoterapia es, démosle el contexto, no son fármacos, no es magia, o sea, el paciente bajo prescripción farmacológica tiene que consultar y estar evaluado por licenciados en nutrición, tienen que hacer un programa de educación física para perder la menor cantidad de masa libre de grasa o de masa musculoesquelética posible. Esto es clave, porque si no, la prescripción per se, sin un acompañamiento de un equipo, eh, no es lo funcional que debiera ser para tratar una enfermedad crónica. Y eso, Perfecto. el Y el tema de la apoyo sarcopenia. psicológico para las conductas adictivas, ¿no? Absolutamente, absolutamente, sí. Sí, sí, sí. Sí, Se me ocurre que hay un nuevo nicho
mínimo tal vez, que es el síndrome alimentario nocturno, que se suele asociar a obesidad. Son personas que se levantan en la noche y comen compulsivamente. Se suele asociar a obesidad. Y estos pacientes, yo no sé cuál es tu experiencia, Facundo, pero son bastante difíciles de manejar. Y Sí, probablemente aquí, teniendo un índice de masa corporal límite inferior de 27, probablemente el síndrome alimentario nocturno sería otra alternativa para esta sí, familia de drogas, ¿no? sí, sí, No sé qué posiblemente, sobre piensan todo en los ustedes. pacientes que tienen ingesta voluntaria. Por ahí el que tiene la parasomia del comedor nocturno Claro, a eso me en forma de refiero. sonambulismo, eso es un poco más difícil, pero el paciente que se levanta, se despierta y se levanta a comer, que eso son aquí la mayoría, eso Es, realmente, esto sin duda tiene que impactar. Yo no sé si hay algún estudio al no respecto, creo, yo no lo he no visto, creo, pero sí, claramente esto debería impactar. Lo sobre todo que sobre los mecanismos de saciedad, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Que produce Totalmente. la tersepatida. Sí, sí, totalmente. Totalmente. A mí me gustaría que Pili, que si podés explicar, si podés contarnos, porque hay como una gran ensalada de moléculas para el tratamiento del exceso de peso y los que no nos dedicamos activamente a prescribirlas, a veces se genera en la comunidad en general y en la comunidad médica en particular una confusión bueno, y es como que entran todas las moléculas y todas las formas farmacéuticas en la misma bolsa y como no funciona o como una le cae mal, pensamos que son tratamientos que no sirven, que son caros al divino botón y no tiene sentido. Tenemos semaglutida en dosis baja, es el Ozempic en dosis más alta, Saxenda, tenemos, bueno, tenemos semaglutida por vía oral y ahora tenemos tirzepatida. Este, Sí, y tenemos un sabemos que montón de tiene cosas. indicaciones distintas y por ahí estaría bueno si nos haces una aclaración cortita de Sí, cómo estamos sí. parados con eso. A ver, nosotros tenemos en Argentina familias de fármacos que son de muy buena potencia todos. Entonces, primero, fármacos orales para el tratamiento de la obesidad tenemos uno solo que se llama, es de la combinación de naltrexona y bupropion. Actúan sobre el apetito y actúan muy bien sobre el consumo hedónico, placentero, gratificante, bajando este nivel de necesidad de recompensa. Son comprimidos orales en una combinación de dos moléculas que por separado fueron tratadas, el bupropion para el tratamiento de la cesación tabáquica, la naltrexona para el síndrome de abstinencia por opiáceos, y esa combinación, que también se titula en el tratamiento de la obesidad, está aprobada acá y en el mundo y tiene alta eficacia, pero no hay estudios con respecto a esto de los CBOT famosos de eficacia y seguridad cardiovascular. Entonces, en los que tienen un componente hedónico, compulsivo, de búsqueda de gratificación, es muy bueno y tiene la ventaja, si se quiere, que no son inyectables. Entonces, esa es una opción. Después la familia de GLP-1 monoagonista pura, que tenemos el liraglutide, que fue la primera línea que tuvimos, que es de aplicación diaria. La dosis para obesidad es 3 miligramos. Ojo que hay dosis más baja para diabetes, pero el liraglutide fue el que hizo el kickoff, digamos, el puntapié inicial en cambio en el paradigma del tratamiento de la obesidad y nos abrió muchas puertas. Entonces, y es una droga que muchos pacientes la siguen eligiendo porque este mecanismo de saciedad y saciación y en la aplicación diaria que le recuerda al paciente el todos los días estoy en un tratamiento, hoy en día incluso con moléculas más potentes sigue encontrando su nicho. El que le siguió al liraglutide fue el semaglutide, y el semaglutide, que si bien tiene el nombre comercial este que mencionaste, Ozempic como tal fue aprobado para diabetes y es una dosis subóptima para tratar obesidad. Y esto de que no respondí al 1 miligramo, no estuviste tratado con la dosis para lo cual el estudio prometió esos hermosos resultados, la seguridad cardiovascular. Y hay veces que es porque a mi vecino le resultó, digo, en esto tenemos parte de responsabilidad, los profesionales de la salud, el paciente y las redes sociales. Es una droga de alta eficacia, alta seguridad, con muy buenos resultados en obesidad, en diabetes, en enfermedad cardiovascular y enfermedad hepática, que tiene, si se quiere, el efecto no tan favorable comparado al otro, que tiene menos tolerancia gastrointestinal, porque tiene un efecto muy marcado sobre el vaciamiento gástrico. Esa gastroparesia, que es parte de la saciedad que genera, que tiene esta ventaja de aplicación semanal, que se da en 5 escalones,
parte de esta eficacia terapéutica y el efecto buscado, tiene su contraparte, que es el efecto adverso, que es la gastroparesia, el reflujo, la acidez, los efectos gastrointestinales. Y después vino esta segunda molécula, dicen la única en su clase, la primera dual, que es en una única molécula un doble agonismo. Y es todo lo que les mencioné. Aplicación semanal, gran efecto a nivel de regulación en el sistema nervioso central, en hambre, en el hambre homeostático, esto que hablaban, hambre, apetito, saciedad, pero también en el hambre hedónico y en la gratificación. Vaciamiento gástrico, pero menos afinidad por los receptores GLP-1, por su unión al receptor, entonces tiene mejor tolerancia gastrointestinal. Y esto que fue aprobado y que entiendo yo que está relacionado a la aprobación de apneas, porque la pérdida de peso fue un 10% más con respecto al basal que semaglutide. Entonces pareciera que esta mejoría y esta aprobación en apnea del sueño tiene que ver no por un La mecanismo potencia. propio de la molécula o de la familia de moléculas, sino que va muy relacionado a los porcentajes de pérdida de peso, y que son muy similares a lo que ofrecía la cirugía bariátrica en otra población. Estamos recordando que la cirugía bariátrica, el nicho es pacientes con obesidad severa, y los fármacos antiobesidad, el nicho o el grupo de pacientes que fueron seleccionados es sobrepeso y comorbilidad o obesidad grado 1. Entonces no son, digamos, no son pisables los pacientes si uno busca los mejores resultados. La bariátrica sigue siendo la mejor prescripción profesional en obesidad severa todavía por 60 años de historia, y estos vinieron a patear el tablero en obesidad y en sobrepeso con comorbilidades. No sé si fue la línea como para que sepan que todos son buenos, y aunque sea off-label, en muchos lugares del mundo se combinan terapias a dosis media también para disminuir los efectos secundarios y que otros logran los efectos, pero en Argentina eso es off-label. Entonces todavía no hay estudios que hayan probado combinación de fármacos en Argentina. Bien, eso Buenísimo. responde la pregunta de Gabriela que estaba haciendo sobre cirugía bariátrica. Y también pregunta si la mejoría en AO se explica únicamente por el peso o hay algún otro mecanismo adicional. Bueno, Facu. la mejoría en la mecánica ventilatoria tiene que ver claramente con el descenso de peso. Pero también es destacable lo que ocurre con la anatomía orofaringia, ¿no? La reducción del tamaño de la lengua y la mejoría mecánica. De todos modos, hay un dato que Pilar lo mencionó y que es un fenómeno que ocurre en cualquier tratamiento, en cualquier programa de descenso de peso, que es la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que se lleva puesto cualquier programa de descenso de peso. Y en estos pacientes tenemos que ser cuidadosos porque la sarcopenia faríngea también está descripta, y eso puede ser un mecanismo que perpetúe o que limite la eficacia del tratamiento de descenso de peso en los pacientes que tienen apnea del sueño. Con lo cual, posiblemente, y eso todavía no hay información suficiente como para poder hacer alguna recomendación, pero posiblemente estos pacientes sean a futuro candidatos a hacer tratamientos de terapia miofuncional, de fortalecimiento de la musculatura orofaringia para contrarrestar la potencial sarcopenia que le puede producir el descenso de peso, ¿no? Yo te agrego algo, Facu, a lo que vos decís, porque es muy interesante. Obviamente de la musculatura faríngea desconozco, pero sí el status performance de los pacientes que perdieron este porcentaje de masa libre de grasa. Y ya se está empezando a estudiar el impacto de esto, y lo que se vio es que baja la masa, o sea, nosotros para definir sarcopenia tenemos que definir que pierden masa magra o masa libre de grasa, pero pierden fuerza, que nosotros lo medimos con el hand grip o con el dinamómetro o el test de la silla, y aparte pierden status performance. Se está viendo que al igual que en la cirugía bariátrica, esta pérdida de masa libre de grasa que ocurre con cualquier estrategia no se ve asociado a pérdida de fuerza, del hand grip, de fuerza relativa, y no se ve asociado a una reducción de la funcionalidad. De hecho, el status performance de los pacientes mejora. Entonces, el planteo que sigue acá y la investigación que uno le propone a la industria es, che, evaluemos que lo que se pierde de esta masa libre de grasa no sea un músculo mioesteatóxico y por lo tanto no funcional, músculo absolutamente infiltrado de grasa, que cuando empieza a perder esa grasa que lo infiltra, así como lo infiltra el músculo de la leva, etcétera, estamos ganando mejoría claramente mecánica y funcional, y son pacientes que, a pesar de tener menor masa magra,
su status performance y su calidad global de vida mejora significativamente, porque estas pérdidas de masa muscular aplica a cualquier estrategia, semaglutide, tirzepatide, cirugía bariátrica, está relacionado con la magnitud de la pérdida de peso. Buenísimo. Hay otra pregunta interesante. ¿Hay otros estudios con el fármaco que demuestran disminución de eventos duros como cardiovasculares como IAM, lo cual le sumaría algún más respaldo y peso en la indicación? Sí y no, sí y no. A ver, el CBOT para tirzepatide en personas sin diabetes está ongoing, se va a presentar, se llama Surmount MMO y va a ser publicado en breve porque todavía está en curso. Sí hay de el Surpass CBOT, que es de subgrupo de pacientes con diabetes. Ese estudio demostró ser un estudio de no inferioridad, no fue de superioridad porque se compararon dos ramas activas. Digo, se comparó tirzepatide con dulaglutide, que era la molécula anterior era un monoagonista, era un GLP-1. Les cuento un poco la historia para ponerlos en contexto. Antes, para el laboratorio que produjo tirzepatide, la rama anterior de esta línea era un monoagonista de aplicación semanal que se llamaba dulaglutide. Entonces, el primer estudio que demostró reducción del MACE fue el estudio del dulaglutide y demostró una reducción del 8%. Cuando se quiso hacer lo mismo con tirzepatide, no se comparó contra placebo. Se comparó contra el dulaglutide y no fue superior. Fue un estudio de no inferioridad. Entonces, ese punto a favor de fármaco activo, principio activo contra principio activo fue un punto fuerte dentro de la investigación, pero fue un estudio de no inferioridad. Eso fue en población con diabetes, no lo tenemos aún en población sin diabetes para tirzepatide. Sí lo tenemos para semaglutide, es un estudio que se realizó que se llama SELECT, y en este caso el SELECT demostró una reducción del 20% de eventos duros, que es lo que consultan, que son los MACE. Los Entonces, MES. para el Sí, monoagonista sí, para tirzepatide aún no tenemos los resultados, esperemos tenerlos pronto. perfecto. Las otras preguntas son muy parecidas a lo que estamos viendo. Em, han visto respecto a mejoría en el estado de ánimo con respecto a los pacientes con el uso de terzepatide. Y ¿Se habla yo Sí, mostré Pilar? unos datos ahí. Vamos a tener algunos. Particularmente en el grupo de pacientes con apnea del sueño había una mejoría en los indicadores de calidad de vida, hay una mejoría en los síntomas y en el estado de alerta de la calidad del descanso, ¿no? Ujú. en vida real lo vemos mucho más de los protocolos. A nosotros nos interesa mucho de la vida. Ahora están saliendo estudios en vida real y lo vemos mucho para todas las moléculas de esta familia. Y algo interesante, por algo que mencionó Facundo con respecto a depresión, suicidio, etcétera, se hizo hace muy poquito un metaanálisis y desestimó la asociación de esta familia de fármacos con el aumento de incidencia de suicidio o de ideación suicida. Y esto es muy importante, pues estos warnings a veces salen masivamente en lugares donde la difusión eh, no demuestra estudios de asociación. Entonces hay que tener cuidado con esto. No hay asociación en principio con estos metaanálisis con TIRSA y con SEMA, y es bueno llevarlo a la población en general con esta bajada de línea. No hay demostración de estudios de asociación para estas dos situaciones: suicidio, ideación suicida o depresión severa por esto. ¿Se comparó semaglutide con tirzepatide a nivel cardiovascular y se dio alguna superioridad en alguno de los dos medicamentos? ¿Hay algún trabajo al No, porque respecto? no, por eso lo que se estudió en protocolo fue el Surmount 5 en eficacia de pérdida de peso, SEMA 2.4 con tirzepatide 10 y 15 miligramos. Ahí sí. Esto siempre tiene subanálisis, pero como no está hecho aún el CBOT propio de Tirse versus placebo, no están todavía ni siquiera los resultados de eso, mucho menos van a estar contra Tirse. Quizás nos sorprende la industria, desconozco si hay uno de dos principios. Los únicos dos que yo conozco de activo es Tirse Sema en eficacia de pérdida de peso y Tirse versus Dula en CBOT,
y el de semaglutide para eventos cardiovasculares, que es lo que preguntaron, es contra placebo. Semaglutide en SELECT es solamente con placebo, no es contra comparador activo. Así que aún eso no estaría. Perfecto. Bueno, una pregunta para Facu, de Hugo. Si hay algún tiempo estimativo en el que se proyecte disminución de los infiltrados de grasos de la lengua y mejora de la miopatía del piso de la boca. Mira, el estudio, el Surmon mostró una mejoría, una reducción significativa del índice de amnias y hipomnías ya en la semana 20. O sea, el estudio duró 52 semanas, ya en la semana 20 de tratamiento ¿Qué fue lo que mostró? había una mejoría significativa. Y eso, digamos, se correlaciona con la progresión del descenso de peso. Las dos curvas son muy parecidas, la del descenso de peso y la de la reducción del índice de apneas y hipopneas. Debe haber un umbral claramente ahí que a partir del cual hay una mejoría significativa o un inicio de cambio en la mecánica ventilatoria, que, bueno, faltan más estudios que muestren este tipo de efectos, pero claramente esto es algo que puede aparecer rápidamente, ¿no? Más allá de Perfecto, que el paciente siga bajando de peso, la mejoría a partir de un 10-15%, bueno, de hecho es un poco lo que se propone, ¿no? Que el paciente sea reevaluado a partir de un 10-15% de descenso de peso con respecto al basal, ahí ya uno puede ver un cambio objetivo. A ver, hay una cosa que es importante. A veces uno se plantea que estos pacientes, como que el objetivo sería suspenderles el CPAP. Tengamos en cuenta que muchos de estos pacientes están bajo tratamiento con CPAP o con BiPAP, porque esto excluyó a los pacientes con hipoventilación y obesidad, pero ese es un target de pacientes que serían particularmente candidatos a este tipo de tratamientos y no hay estudios al respecto. No sé por qué no hay estudios al respecto. Pero esa población de pacientes son pacientes que les vendría fantástico bajar de peso y aunque no dejen de tener apneas, sacarlos de la situación de hipoventilación y obesidad, que es un factor comórbido mucho más importante, sería una instancia grandiosa, ¿no? Entonces, aún el paciente con apneas del sueño, sin hipoventilación y obesidad, si baja de peso, mejora su índice de apneas y hipopneas, pero también lo que va a ocurrir es que va a bajar la cantidad de presión que le tengo que dar para tratar la apnea y eso mejora el confort, reduce los efectos adversos, reduce la aerofagia, reduce la fuga, la molestia vía aérea, con lo cual el paciente ya se va a beneficiar sin ninguna duda, ¿no? Y otra cosa, excelente. perdón, porque el tema de la carga hipóxica que estos pacientes mejoran, la carga hipóxica tiene que ver claramente, por más que el paciente no tenga hipoventilación y obesidad, tiene que ver con desventaja mecánica, producto del incremento del peso. Al reducir el peso mejora la condición mecánica del tórax y por supuesto va a mejorar la ventilación y eso mejora la oxigenación, con lo cual ya tengo un impacto claro en el riesgo cardiovascular al mejorar la carga hipóxica que está vinculada con el descenso de peso. Perfecto. Recordemos que todo esto va a estar grabado, y va a estar en la mediateca y llevamos 1 hora 48 minutos en esta presentación que se pasaron volando. Así que espectacular. Muchísimas gracias, a todos. Yo creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctora Quevedo, doctor Nogueira, doctor Pérez Chada. Realmente excelente, excelente. Realmente sacó un montón de dudas y creo que hay más dudas y van a seguir habiendo dudas y por las nuevas moléculas que van a venir después de triple acción, etcétera. Así que seguramente seguiremos con estos temas de farmacoterapia en AOS, a futuro. Así que excelente todo. Realmente estoy muy contento. Y bueno, los invito también para el próximo webinar que va a ser el 7 de mayo a las 14 horas, con el doctor Salvador Díaz Lobato, que va a dar CAFO. Así que muchísimas gracias a todos. Nuevamente, muchísimas gracias a la MR. Muchísimas gracias por toda esta posibilidad que nos están dando de aprender en estos temas.